La gente que conoce cómo el cerebro se organiza, si sabe ponernos las referencias adecuadas, va a engañarnos y va a manipularnos. Pablo Iglesias dice que la política es un tablero de ajedrez y el mercado eléctrico también es un tablero de ajedrez donde se juega una partida y donde hay gente interesada en arrojar sombras sobre los cuadros del tablero. La enseñanza de esto es: nunca penséis que estáis seguros de cómo es la realidad, porque la realidad es algo que es modificable y que es manipulable. Entonces, no tenemos que confiar en nadie, tenemos que ir a Internet, a las fuentes de información y mediante el pensamiento crítico, nosotros mismos tratar de determinar cuál es la realidad. Y yo a lo largo de la charla voy a intentar ir por zonas de luz en las que todos vamos a estar de acuerdo y me acercaré a zonas de sombra donde vosotros vais a decir: no coincido contigo, pero no sabremos si soy yo el que tiene la razón o vosotros, ¿de acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo. Si yo digo: todo el mundo sabe que el Banco Central Europeo no le puede prestar directamente a los Estados miembros, le tiene que prestar a la banca privada, que después le presta a los Estados a un tipo de interés mucho más alto. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿Podéis levantar la mano los que estáis de acuerdo con eso? Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando. No es cierto. El Banco Central Europeo le puede prestar a los Estados. ¿De acuerdo? No hay ninguna norma en ningún sitio que diga que el Banco Central Europeo no le puede prestar a los Estados. Al revés, hay una norma que dice que el Banco Central Europeo le tiene que prestar a los bancos públicos en las mismas condiciones que le presta a la banca privada. Y aquí tenéis un documento de Mario Draghi que explica eso, es un documento oficial. Este documento oficial... ¿Eso es así? Sí. ¿Quiere decir que eso sucede en la práctica? ¿Eso sucede? A Alemania le prestan a ese tipo de interés. A España le prestaban en el año 2012 al 5%, y como movimos, me considero yo una parte, porque yo también lo moví, desde partidos políticos como Chunta Aragonesista o Convergencia y Unió, de quien es la pregunta, en el Congreso se le planteó al Gobierno que por qué no se financiaba directamente del Banco Central Europeo, entonces al 1%, en vez de financiarse en los mercados financieros al 6%. La diferencia son 30.000 millones de euros al año. Con 30.000 millones de euros al año podemos financiar el cambio de modelo energético. O sea que a ver de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Si podemos financiar, ahora la deuda se está financiando al 2% y el Banco Central Europeo está prestando al 0,05%. O sea que todavía podemos ahorrar muchos miles de millones aplicando este artículo 21.3 del Protocolo de Funcionamiento del Banco Central Europeo. En el 21.1 dice: prohibido, el Banco Central Europeo no le puede prestar a los Estados. Pero en el 21.3 dice: no se aplicará a los bancos públicos. El ICO puede ir al Banco Central Europeo y solicitar prestado lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tenemos dinero para financiar el cambio de modelo? Sí, porque estamos tirando por el desagüe miles de millones. A ver si se oye este audio. Es en La Sexta, un programa de La Sexta, de los de máxima audiencia. Y entonces un economista está explicando, me gustaría que se pudiera oír, porque está diciendo exactamente, hay un momento en el que el Banco Central Europeo le va a prestar a la banca cantidades inmensas de dinero. Han decidido que le van a prestar 1 billón de euros a los bancos al 0,05% de interés. No al 5%, sino al 0,05% de interés. Pero el economista dice, porque el economista está diciendo... le van a prestar al 0,05% de interés a la banca, pero además le van a comprar deuda que los bancos tienen en los balances y que saben que no se la van a devolver. O sea,
Cuando alguien compra algo que no vale nada, le está regalando el dinero. Entonces, está diciendo en un programa de la televisión pública que el Banco Central Europeo le va a regalar dinero a la banca privada. No ya que se lo va a prestar, que se lo va a regalar. Y llega a decir... esto está colgado en YouTube, o sea que si tenéis un grupo de correo electrónico os lo pasaré para que lo veáis. Llega a decir en un momento dado, le van a dar dinero a los bancos, ¿vale? O sea, le van a dar dinero a los bancos. Eso es ilegal, es un delito. O sea, que una administración pública del dinero de los impuestos le dé a los más ricos inmensas cantidades de dinero, miles de millones, a los bancos, que tampoco es que tengan un problema los bancos, están ganando mucho dinero en Europa los bancos, y le da dinero, eso es ilegal. Pero cuando ponemos un tablero de ajedrez y arrojamos sombras, o sea, esto me interesa mucho, ¿por qué? Porque se ve, llega a decir, esto es... Aquí está un representante del Partido Popular, este señor no recuerdo cómo se llama, Carmona del PSOE, Tania de Izquierda Unida y Errejón de Podemos. Entonces, cuando tú en un tablero, en un horario de máxima audiencia, con directores de periódico y con todo, dices que le regalan dinero a los bancos, nos llegamos a creer que eso es una cosa natural. No sé si me explico. No vemos que es un robo. Y entonces... A continuación explica Errejón, es que como todo el mundo sabe, desde Maastricht el Banco Central Europeo no le puede prestar a los estados, se lo tiene obligatoriamente que prestar a la banca privada para que la banca privada se lo preste luego a los estados. Y después Carmona, que es curiosamente el único que dice la verdad, dice Carmona, es que no me queréis escuchar. El problema que tenemos en Europa es que el Banco Central Europeo gasta, o sea, que Europa gasta miles de millones en no ser competitiva. Evidentemente es el único que está diciendo la verdad. Está regalando el dinero a la banca y la banca, como no es rentable hacer inversiones en Europa, invierte en otros países. ¿Me explico? Todo esto lo digo para que veamos que sin ninguna duda tenemos recursos para cambiar el modelo energético. Sin ninguna duda, porque esto es tirar el dinero por un desagüe. Es muy denso esto, entonces cuando nos cansemos lo dejamos. Pero este tema es el más importante. Muy interesante. Este es el más importante. Porque cuando hablamos del mercado de la energía decimos el mercado de la electricidad o el mercado de la gasolina, pero el mercado de la energía es el mercado de los alimentos también. Cuando vamos al supermercado vamos a comprar kilocalorías, porque las necesitamos para funcionar. Kilocalorías o kilovatios hora. Y el mercado de los alimentos se configura con muchos precios diferentes, porque es un mercado que no tiene barreras de entrada. Cualquiera se compra un huerto y un tractor de segunda mano y sin mucho dinero se pone a producir. Hay millones de productores. No hay barreras de entrada y por eso es un mercado muy competitivo, donde los precios nos están diciendo qué cantidad de recursos se consume para producir cada uno de esos alimentos. Entonces, si esto es muy barato, producir una lechuga nos está indicando que pocos recursos consumimos ahí. Echamos unas semillitas, regamos un poco de abono y ya está. Pero para producir queso necesitaremos producir alfalfa, cortarla, llevarla a una deshidratadora, transportarla a una granja, ordeñar la vaca, el queso, y nos indica 19,90, claro, mucho más caro que una lechuga, ¿verdad? Porque es así como funciona el mercado capitalista, funciona por la competencia. Y entonces, como son mercados muy competitivos, se ajustan mucho al precio de coste y los productores tienen muy pocos beneficios. Y tienen mucha necesidad de encontrar formas de ser más eficientes y de reducir los costes. Y esto nos beneficia a la sociedad y a los consumidores. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos un producto muy caro, no quiere decir que no sea rentable. Siempre que esto es muy importante, ¿vale? Porque luego lo vamos a traspolar al mercado de la energía. Si tenemos un producto muy caro, como la trufa, nos está indicando que es un recurso muy escaso. ¿Por qué? Porque necesitaremos una tierra especial que está sobre 600 metros de altitud, que no es una zona muy húmeda, que el terreno no es muy ácido,
que además es pedregoso y además necesitamos 8 años para empezar a producir trufa, desde que plantamos las plantas, ¿no? Entonces, aunque sea muy caro, si hay un grupo de consumidores dispuestos a pagar eso, no hay problema, será rentable y la gente que produzca trufas ganará dinero, ¿vale? Pues aquí tenemos, bueno, antes el del tabaco. ¿Por qué es tan caro el tabaco? Porque el Estado tiene un interés en que la gente no consuma tabaco. Le pone mucho impuesto para reducir el consumo de ese producto, ¿vale? Bien. Mercado de la energía. Pues esto 7,79 lo he sacado de un recibo, la parte de energía del recibo. Nos está llegando, así como por la alimentación nos llega por distintos vehículos los kilovatios hora, aquí nos llega por distintos vehículos los kilovatios hora. Pero todos nos los cobran al mismo precio, porque es un mercado con barreras de entrada que nosotros no podemos ser productores ahí, es un oligopolio. ¿Y quién decide el precio? El ministro junto con los del oligopolio. Se sientan en una mesa y deciden el precio. ¿Qué tipo de mercado es ese? El mercado de la Unión Soviética. Comunismo, nos guste más o nos guste menos, esto es un sistema comunista de marcar el precio a un producto. Es decir, economía planificada. Y entonces, de esta forma, las empresas del oligopolio ganan muchísimo dinero. Porque no hay forma de saber cuál es la más barata. Aquí sí, pero aquí no. ¿De acuerdo? Y entonces, aunque haya energías muy baratas, no lo podemos apreciar. Ni el mercado prioriza las más baratas. Entonces, además es un mercado muy injusto porque algunos consumidores pagan 4 céntimos y otros 100. Cuanto más pobre eres, más pagas. Más caro pagas el recibo de la luz. Y si eres una gran empresa como Alcoa, paga 4 céntimos por la electricidad, que significa que si el coste son 8, nosotros le estamos pagando la luz a Alcoa y a otras grandes empresas. Porque 4 que pagan ellos no es el precio de coste. ¿Eso lo sabíais? No. Pues ya sabéis algo más. De acuerdo, estoy arrojando luz sobre el tablero. ¿Dónde voy? Las plantas de biogás, el biogás es una de las renovables más caras. Están cerradas, porque no es rentable el biogás. ¿Y por qué no es rentable el biogás? Porque, a ver, resulta que este es un recibo normal de una persona que gasta poca luz y le cuesta 56 céntimos el kilovatio hora. A un recibo normal 25, pero si gastas poca luz 56. 56 es el doble del precio de coste de una planta de biogás. Es decir, que hay un grupo de consumidores que pagarían el biogás, pero no tienen la oportunidad de que se lo sirvan, porque lo prohíbe el Ministerio de Industria. No sé si me cogéis la idea. Es decir, yo pago la electricidad muy cara, por lo menos mándamela renovable. Y no, te la mandan de lo que quieren ellos. ¿Vale? Y esto nos lleva a la solución que debíamos de proponer. Y aquí termino con lo más denso, ¿eh? La solución es pedir como consumidores que se cumpla la Constitución española, la libertad de mercado, y como consumidor yo poder decidir qué energía quiero. Y no tener por qué pagarle la energía a otros señores que utilizan energías muy sucias que ponen en riesgo mi salud y la de mis hijos. Entonces, yo tengo que pedir que el gobierno decida o pida a la gente que se inscriba en 3 listas. 1, los consumidores que queremos energía renovable. 2, los que quieren combustibles fósiles. Y 3, los que quieren energía nuclear. Y después, cada uno de esos grupos que pague su coste. Y os voy a decir cuál es el coste. La energía nuclear, el coste son 3 céntimos el kilovatio hora. Oye, si yo estoy pagando 25 y el coste de la nuclear son 3, qué bien, ¿no? Oh, estupendo. Pero espera, porque ahí no hemos acabado con el coste de la nuclear. Porque, vamos a ver, en una sociedad civilizada los riesgos
no lo tiene por qué asumir toda la sociedad, los asume el usuario. Entonces, si yo cojo un coche, hay un riesgo para otros usuarios y me obligan a tener un seguro. Si mi coche lo va a conducir mi hijo que tiene 23 años, el seguro me cobra el doble, porque considera que tiene más riesgo. Y si tengo un camión de residuos tóxicos, el riesgo es muy alto y el seguro lo voy a pagar muy fuerte. ¿Y cuál es el riesgo de la energía nuclear? Bueno, el riesgo de la energía nuclear es que ocurra un accidente como Fukushima en una central de Tarragona y en los próximos 100 años no habrá turismo en toda la costa mediterránea. Y ese coste, ese riesgo, lo tendrán que asumir los usuarios de la energía nuclear. No como sucede ahora, que ese riesgo lo asumimos todos. No sé si me seguís. Entonces, cuando le digas a un consorcio de seguros que a esta gente les cobren el riesgo, ya no van a ser 3 céntimos, van a ser mucho más. Pero es que esos 56 céntimos que estamos pagando todos, o 23, ¿están teniendo en cuenta ese riesgo? O sea, por eso es tan cara la energía, porque estamos asumiendo el riesgo de todos. Nosotros, que no queremos energía nuclear. Y además, esta gente tendrá que asumir que dentro de 10.000 años esos residuos nucleares hay que seguir cuidándolos. Y esta gente, sus herederos, tendrán que asumir ese coste. ¿Y cómo? Les pondremos en el registro de la propiedad sus propiedades como aval. Por si un día ellos no quieren asumir ese coste, lo tendrán que asumir sus propiedades. Eso es una cosa razonable, ¿o no? Y también hay más riesgos de la energía nuclear. Cuando se desmantela una central nuclear, supone unos costes enormes. Y lo vamos a pagar entre todos, no que lo pague esta gente. ¿De acuerdo? Y ya resulta ahora que la energía nuclear es la más cara de todas y que nadie se apunta en esa lista. Si nadie se apunta en esa lista, habrá que cerrar las centrales nucleares. Y ahora vamos con los combustibles fósiles. ¿Cuánto cuestan los combustibles fósiles? Hombre, el carbón 6 céntimos. Vale. Pero hoy es que estás generando unos costes ambientales, es que hay una sequía, es que hay una inundación, es que un huracán se lleva una ciudad. Cuando ya la ciencia ha determinado que ese huracán es como consecuencia de que el mar está 4 grados más caliente, y por estar el mar 4 grados más caliente por las emisiones de CO2, esas personas tendrán que asumir ese coste, no yo que quiero energía renovable. ¿Me seguís? Entonces, los gastos sanitarios, porque si hay mucha gente que está con problemas respiratorios o con problemas sanitarios, pues como en el tabaco, a esta gente le tendrán que poner un impuesto por las emisiones de CO2. Y a nosotros que queremos renovable, que nos lo quiten, porque nosotros con las renovables lo que hacemos es evitar que tengamos que importar hidrocarburos y evitar que salgan divisas de nuestro país. ¿De acuerdo? O sea que es muy sencillo, muy simple. Y no soy un lumbreras, eso lo saben todos los políticos. Pero a ellos no se les va a ocurrir esto. Porque yo creo que están para arrojar sombras sobre el tablero de ajedrez. Y ahí es una opinión personal. ¿Vale? ¿Cómo hacen los criminales responsables de la política energética para evitar que se desarrollen las energías renovables? Esto probablemente vosotros tampoco lo sabéis. Si quisiéramos hacer un parque eólico entre todos, hacemos una asociación y queremos montar un parque eólico. Vale, ponemos todos 30.000 euros, 1.000 personas, 30 millones y pedimos un permiso. Nos lo dan, ponlo, vale. Y entonces, cuando esté amortizado después de los 12 primeros años, el coste será muy barato. Será sobre 25 o 30, bueno, sobre 2,5 o 3 céntimos el kilovatio hora. Pero hasta que lo amorticemos necesitaremos que nos lo retribuyan a 8. Y es bastante razonable porque estamos pagando la luz a 23 o a 30 o a 60. ¿Por qué no vamos a amortizar un parque eólico cobrando 8? ¿Verdad? Porque el ministerio no nos permite venderle la electricidad a los consumidores finales. Por ley le tendremos que vender la electricidad al mercado mayorista. Y en el mercado mayorista el precio... Hola. El precio en el mercado mayorista son 4.
¿Por qué? Porque al mercado mayorista acuden todos subvencionados. Iberdrola, Endesa, todos estos van con una subvención, ofrecen la electricidad a 4 céntimos y luego, aunque se la compren a 4, la diferencia hasta 8 se la va a dar en subvención el ministerio. Por eso ellos se pueden permitir el lujo de vender a 4, pero nosotros no podremos hacer eso. Y no podremos rentabilizar el parque porque nos prohíben vendérselo a los consumidores directamente. ¿Os habéis perdido? ¿Estáis en eso? Vale, pues eso. Aquí pongo en pequeño, las empresas del oligopolio les interesa trabajar con recursos escasos, por ejemplo, petróleo, ¿por qué? Porque al ser un recurso escaso siempre es caro. Y entonces, como el monopolio no va por precio de coste, sino un poco el ministerio tiene que ser una cosa razonable, y una cosa razonable, si le pones un 7% de beneficio a algo que vale 350 como la trufa, ganas 24,50 euros el kilo. Y si le pones al pan un 7%, que es 2,65, por el kilo solo ganas 0,19. Por eso es una explicación de por qué al oligopolio energético le interesan todas las tecnologías más caras posible. No le interesa tomar la energía del sol, primero porque cualquiera con la energía solar podemos ser productores poniendo placas solares en casa, y segundo porque es tan barata la energía solar que no ganan. ¿Me explico? Y luego hay un tema que veníamos hablando en el coche con Jorge, que tampoco la sociedad le han arrojado luz sobre esto. O sea, ¿estáis muy cansados? Vamos un poco, está muy denso, ¿verdad, esto? Bueno, a ver, mirad, imaginaros que las harineras españolas compran 5 millones de toneladas de trigo a los agricultores españoles a 200 euros por tonelada. Supongamos que el trigo se ha producido todo con insumos producidos en España, o sea que fuera el abono español, los tractores españoles, todo español. Cuando la harinera le paga los 1.000 millones a los agricultores, es un dinero que se queda en el país y los agricultores no se lo guardan en una caja. Los agricultores le van pagando al del taller, al de los abonos, al de los herbicidas. Van a la peluquería, al bar, a la panadería. Es un dinero, esos 1.000 millones, que se reparte en la sociedad española. Pero si las harineras compran esos 1.000 millones a agricultores de Ucrania, esos 1.000 millones salen de la economía española. Cuando nosotros tenemos energía producida por parques eólicos que se han producido en España, no hay un coste en realidad, porque si tomamos a la sociedad en su conjunto, es un dinero que, bueno, la empresa que instaló el parque eólico le ha comprado a la empresa Gamesa de Pamplona, y ese dinero lo tiene Gamesa, que se lo reparte entre sus empleados, que a su vez luego esos empleados van a comprar pan, a comprar ropa. Pero cuando compramos un barco de petróleo, estamos dedicando 30 millones y salen del país los 30 millones. Y traemos el petróleo, lo quemaremos y el año siguiente no quedan ni el petróleo ni los 30 millones. Mientras que con un parque eólico, el parque eólico sigue estando allí, el único recurso que se ha consumido es el viento, no hemos construido un recurso escaso, no hemos contaminado y el dinero se ha quedado dentro. Esta es otra idea que no refleja ese mercado, porque en un mercado tan planificado y encima te lo planifican para que se estrellen las energías renovables, pues no lo indica la estructura de precios de las tecnologías que son de recursos importados y las tecnologías que son de recursos del país. ¿De acuerdo? Luego eso también lo tenemos que poner encima de la mesa y obligarles a las autoridades a que eso se ponga sobre la mesa, se valore y se tenga en cuenta. Pues aquí, sobre los aspectos ambientales, ya voy a pasar de pasada, porque es un tema que no me planteé si entraba o no entraba y al final he decidido que no entro, porque nos vamos a ir mucho de tiempo, porque va a ser muy pesado y porque nos vamos a meter en un terreno de sombra, de sombra, de sombra,
y mejor que se vayan con un buen sabor de boca que con otro peor, ¿no? Vale. Sí, una última idea. Las ciudades en el siglo XIV en Europa eran ciudades infectas. Se tiraba el orinal por la ventana. ¡Za, guava, fas! Y no se recogía la basura. Y me imagino que si cogiéramos un viaje en el tiempo y nos presentamos en el siglo XIV y le decimos a la gente que tiene que recoger las basuras, diría que saldría caro eso, ¿no? Que es mucho más barato tirar el orinal por la ventana. Pero vino la peste negra y murió la tercera parte de la población en Europa, por culpa de la peste y por culpa de no tener condiciones higiénicas. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a poner sistemas de saneamiento y a recoger las basuras. Y hoy no nos planteamos que en Tarazona recoger las basuras es caro. O sea, sería enormemente caro no recogerlas. Reciclar el CO2 no nos podemos plantear que es caro, es una obligación, porque estamos generando un problema sanitario, un problema ecológico y un problema económico. Pero además, recoger las basuras en Tarazona es mentira que sea una carga para la sociedad en Tarazona. No, hay gente que vive de eso. Es una actividad rentable, es necesario y todo el mundo pone un poquito de dinero, lo pone a gusto y con eso viven un montón de personas y se genera economía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos planteemos reciclar el CO2, si es rentable o no es rentable, nos tenemos que plantear eso en términos de cuánto nos cuesta no reciclar el CO2. No sé si me explico. Y nos tenemos que plantear que cuando se recicle el CO2 será una actividad económica buena para la sociedad en su conjunto y que será algo que estará dentro de la economía nacional generando economía, porque construyen un coche y lo construyen para que al cabo de 8 años se estropee y lo tengamos que cambiar, ¿no? Y sin embargo nos da pena construir máquinas para reciclar el CO2.